Quien levantó a todo un pueblo para llegar a la presidencia de Venezuela fue capaz de ponerlo en su contra en solo 3 años. El incumplimiento de sus promesas y una serie de reformas económicas provocaron en 2002 la mayor crisis política del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El caos se materializó el 11 de abril. Tras 4 días de huelga general, los sindicatos y la patronal venezolana declaran una huelga indefinida. Se convoca una marcha en la que originalmente millones de ciudadanos avanzaban pacíficamente hacia la central de PDVSA, la gigantesca petroquímica nacional. Pero inesperadamente la multitud se desvía. Su nuevo destino es el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, a donde acuden con la intención de exigir la dimisión del teniente coronel Hugo Chávez. En su despacho, el presidente está inquieto. Sus milicias armadas toman posiciones. Sobre la avenida principal, en el llamado Puente Llaguno, fuerzas chavistas disparan contra los manifestantes. 24 personas perdieron la vida. Posteriormente, Chávez calificaría a los pistoleros como héroes de la patria. La situación se complicaba. Ante el miedo a ser desalojado violentamente, el presidente pone en marcha el Plan Ávila. Su intención, sacar los tanques y cargar contra la población civil. Mientras tanto, una riada sin igual de gente continuaba avanzando hacia Miraflores. Entra en juego el general Néstor González González, quien un día antes, el 10 de abril, se había pronunciado públicamente en contra del régimen. González acude a Fuente Tiuna para, con ayuda del comandante general del ejército, paralizar los planes de Hugo Chávez. Después, junto a un grupo de generales de todas las armas, acuden al Palacio de Miraflores. Es en ese momento cuando, según las versiones de los militares, Chávez renuncia a su cargo. El vacío de poder fue ocupado por el presidente de Federcámaras, Pedro Carmona, cuyo mandato apenas duró 48 horas. Discrepancias internas entre los llamados golpistas hicieron que el 14 de abril Chávez recuperase el mando. Los generales fueron acusados de golpistas, fueron juzgados y finalmente condenados en un dudoso proceso del Tribunal Supremo. En abril de 2004, 2 años después, el gobierno ordena la detención del general Néstor González, quien desde entonces se encuentra en la clandestinidad. Nada ha cambiado en Venezuela. En 2004, la oposición consigue reunir las firmas necesarias para celebrar un referéndum revocatorio. El régimen aprovecha la ocasión para recopilar los datos de todos los opositores, cuyos nombres, número de pasaporte y dirección son recogidos en un programa informático. Es la llamada lista Maisanta. Quien está en ella no recibe ni becas, ni subvenciones, ni trabajos públicos. Es la represión del régimen de Chávez. Intereconomía Televisión ha localizado al general Néstor González González, uno de los principales opositores al régimen venezolano, a quien el presidente Hugo Chávez acusa de ser uno de los autores del golpe de Estado de abril de 2002. González lleva más de 2 años en la clandestinidad. El gobierno ha puesto precio a su cabeza, por lo que su organización se ha visto obligada a tomar las más estrictas precauciones para preparar esta entrevista. Nos encontramos en un lugar de Venezuela donde hemos venido a entrevistar al general Néstor González González. Su nombre les sonará porque es uno de los militares que fue acusado de intentar un golpe de Estado fallido en el 2002, el 11 de abril, en una marcha que hubo de ciudadanos de Venezuela, multitud de ciudadanos que marcharon desde la plaza de Altamira hasta el Palacio de Miraflores intentando poner fin al gobierno de Hugo Chávez. Desde hace 2 años este general, Néstor González González, está acusado de un delito de rebelión. Se le ha puesto incluso precio a su cabeza y desde entonces vive en la clandestinidad. Hoy nos ha acogido y ha concedido esta entrevista a los micrófonos de Intereconomía. General, ¿cómo se siente después de 2 años viviendo prácticamente oculto? Ante todo quiero darle las gracias a Intereconomía, a los periodistas, a los técnicos que se encuentran aquí presentes, así como los ciudadanos de este noble país que permiten que yo esté aquí, que me protegen y que me ayudan a mantenerme, como usted dice, en la clandestinidad y que se arriesgan ante el terrorismo de Estado que se ve sometido por parte del régimen cada uno de los venezolanos disidentes de las políticas de Hugo Chávez Frías, de Castro, porque las políticas son de Fidel Castro, no son de Hugo Chávez Frías.
A usted se le acusa de haber intentado dar un golpe de Estado, por ejemplo, entre otras muchas acusaciones, en el 2002. ¿Nos puede contar cuál fue su papel en abril de 2002, cuando, bueno, pues como decíamos, multitud de ciudadanos se dirigieron hacia el Palacio de Miraflores? Sí, perfectamente. Para empezar, te quiero aclarar que aquí es golpista todo aquel que se oponga a las políticas del régimen. Lo acusan indiscriminadamente de golpista o de cualquier otro tipo de delito, ya sea de AMPA común, con el objeto de desprestigiar a la oposición en general. Bien, mi participación se inicia no precisamente en el año 2002, sino ya yo había sido director de personal del Ejército, donde se manejan las políticas administrativas de todo el personal militar y civil del Ejército. Fui comandante de las escuelas del Ejército y también comandante de un teatro de operaciones cuya responsabilidad es la seguridad, protección, patrullaje y actividades relacionadas con el control de la guerrilla en la frontera con Colombia, en un área de aproximadamente 31.000 kilómetros cuadrados y 529 kilómetros lineales de frontera. Ya desde que estuve en la dirección de personal, le pedí al general Lucas Rincón Romero, que era el comandante general del Ejército en ese entonces, que evitara el discurso político dentro de la institución, porque esto ocasionaría la pérdida de la cohesión y de la institucionalidad dentro de la organización militar, particularmente el Ejército. Le estoy hablando del año 2000. De allí, pues, me enviaron al teatro de operaciones y operando detecté campos de la guerrilla colombiana dentro de Venezuela, los cuales denuncié y presenté ante el ministro de la Defensa en ese entonces, que era José Vicente Rangel, el actual vicepresidente, y pedí políticas de Estado para contener la penetración de la guerrilla en Venezuela, y la respuesta fue por parte del presidente de la República, a quien también notifiqué personalmente con pruebas, fotografías, material capturado. Personalmente, has dicho. Personalmente, claro, hablando personalmente, así como estamos tú y yo en este momento, Eugenio. Y la única respuesta fue que enviaron elementos de la DICIPA, de la Policía Política, a infiltrarse en la zona con el objeto de detectar dónde estaban las autodefensas de Colombia o el ejército colombiano, y enviar esa información directamente a la guerrilla, para que la guerrilla, con la anuencia de Hugo Chávez Frías, la anuencia del régimen, sobreviviera aquí en Venezuela y conduciera todas esas operaciones de extorsión, de asesinato. Por tanto, ¿el gobierno estaba ayudando a la guerrilla? El gobierno estaba ayudando a la guerrilla. Cuando yo pregunté o manifesté que no podía hacerse eso, porque era trasladar el conflicto colombiano hacia Venezuela, y detrás de la guerrilla, al permitir que estuviese aquí, detrás de ello venían las Autodefensas Unidas de Colombia, que son grupos paramilitares que luchan contra la guerrilla, y por supuesto atentábamos contra las relaciones que teníamos con el ejército colombiano, dentro del marco de las políticas de dos estados que deberían respetarse en términos de la seguridad que se deben brindar mutuamente. A esto, pues, la única respuesta de José Vicente Rangel fue: ¿y cuántas muertes nos puede salir de que nosotros nos envolvamos en ese conflicto? Mi respuesta fue: ¿cuántas muertes cuesta la soberanía de un país cuando se está respetando de la manera que lo hace? De hecho, ese conflicto se trasladó, y la violencia que tenemos actualmente en Venezuela, donde hay 11.000 muertos aproximadamente mensualmente en términos conservadores, es producto de todo este conflicto. Volvemos a la plaza de Altamira. Tú en la plaza de Altamira denuncias públicamente que está sucediendo esto. Bien, no hemos llegado allí todavía, porque hablábamos del año 2000, hablamos de la guerrilla. En enero del 2002 yo hice un documento que se lo presenté al comandante general del Ejército, donde le exponía y le pedía que hiciésemos una reunión de generales con el objeto de preservar la institucionalidad del Ejército, debido a que la introducción del tema político estaba socavando las bases de la institución, la disciplina, la obediencia, la subordinación, y aquello teníamos que detenerlo so pena de politizar a las Fuerzas Armadas. En ese momento fui destituido de mi cargo y me quedé indudablemente sin cargo.
recurrí a todas las instancias, a las autoridades, desde el ministro de la Defensa, que era José Vicente Rangel, a Lucas Rincón, que era el comandante del Ejército, ministro de la Defensa, también, mejor dicho, era el comandante general del Ejército, inspector general de la Fuerza Armada, al presidente de la Corte Marcial, todos ellos generales, al jefe de la Casa Militar, y le planteé la situación que se estaba presentando. Ninguno de ellos hizo caso o le dio importancia a las denuncias que estaba haciendo, y de hecho el 10 de abril yo me pronuncié públicamente por las emisoras de televisión denunciando precisamente al régimen de Hugo Chávez Frías, quien permitía que la guerrilla estuviese aquí en Venezuela, la politización de la Fuerza Armada, el empleo del material, equipo y personal de la Fuerza Armada para hacer propaganda política a favor del partido de gobierno, y la penetración de elementos externos a Venezuela, tal como era el régimen cubano. A raíz de esto, entonces, al día siguiente viene el 11 de abril. El 11 de abril yo no marché ni marchaba en ese tiempo con la sociedad civil, porque yo era un militar activo todavía, y no participábamos en ese tipo de actividades. El 11 de abril lo que sí hice fue que me llamó el comandante general del Ejército y me dirigía a Fuerte Tiuna a eso de las 3:30, 4 de la tarde, porque quería hablar conmigo. Como yo me había pronunciado el día anterior, y él me manifestó pues que pensaba renunciar. A esto yo le dije que no podía renunciar, y que en ese momento, de acuerdo a la televisión, estaban asesinando personas, y que estaba viendo que dentro del fuerte estaban sacando tropas hacia la calle con el objeto de masacrar y asesinar a las personas que se dirigían en esa marcha hacia Miraflores, y había que detenerlos. Querían sacar el ejército contra los manifestantes que iban contra Chávez. Exactamente, que iban en protesta contra las políticas de Chávez y que se dirigían a Miraflores. Bien, de allí detuvimos a toda detuvimos la salida de las tropas, devolvimos los tanques que habían salido hacia Miraflores, todo regresó hacia el fuerte. Y de allí, pues, en vista de que se unieron todas las guarniciones con el general Vázquez Velasco, aparte de esto se pronunciaron la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y de allí se produjo, pues, la renuncia de Chávez. ¿Es una renuncia voluntaria? Es una renuncia totalmente voluntaria. Él ha manifestado que lo querían matar. Hay fotografías que han estado saliendo en estos días donde se ve cuál era el trato que se le estaba dando en términos de su posición, la posición de Chávez de que quería irse a Cuba, y la posición de los generales del ejército en términos de que aceptaban su renuncia, pero que había habido muchos muertos durante ese día y días anteriores, responsabilidad del régimen, y que por lo tanto en una decisión del alto mando en ejercicio, porque el alto mando regular había renunciado bajo el anuncio que hizo Lucas Rincón Romero referente a la renuncia de Chávez, de que no podría salir del país porque debía ser juzgado aquí por todos los crímenes que se habían cometido. Por supuesto, Altamira viene el 22 de octubre de ese mismo año, pero ya muchos meses después de todo este evento. En ese día Chávez quería irse a Cuba. ¿Tú eras partidario de que se quedase, de que fuese juzgado, o por qué no le dejasteis salir? Bien, no es que fuese partidario o no. Había un grupo de oficiales que tomaron el mando de los 4 componentes. El general Vázquez Velasco, el almirante Ramírez Pérez, el general Pedro Pereira y el general Alfonso Martínez, uno por cada uno de los componentes. Ellos deliberaron acerca de si Chávez se iba o se quedaba. O sea que no fue una decisión de González González, aunque muchos dicen que yo fui uno de los partidarios de que se quedara. Viendo todos los asesinatos que se cometieron y poniéndome en los zapatos de los familiares de esos muertos, por supuesto que quería justicia en ese momento. Pero una vez tomada esa decisión por ese alto mando en ejercicio, yo como un general sometido
a los reglamentos y a la disciplina, indudablemente tomaron esa decisión y yo la compartí, perfecto. Si te dicen que se tiene que quedar y hay que juzgarlo aquí, vamos a juzgarlo aquí, que se quede aquí. Pero no es una decisión de que González dijo, hagan esto, porque yo no era el jefe de esto. Indudablemente Chávez Frías, si no fue en ese momento, él tiene su lugar y su banquito allá en el Tribunal de La Haya para que pague por todos estos crímenes que se han cometido aquí en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en tan solo unas horas para que de una posible renuncia de Chávez se vuelva a una situación que era prácticamente en la que estaba, con Chávez en la presidencia? Lo voy a decir en términos muy claros, muy sencillos. La sociedad civil hizo su trabajo y salió a la calle por millones de personas, que lo más probable es que hayas visto los videos sobre toda esa sociedad civil que se volcó a protestar contra las arbitrariedades que estaba cometiendo abusivamente e irrespetando a cada uno de los ciudadanos. Algunos oficiales de la Fuerza Armada hicimos nuestro trabajo. Detuvimos los tanques, evitamos una masacre. Habíamos estado, o al menos yo, no sé los demás, yo porque tengo cartas y todo esto desde años anteriores, como te acabo de contar, habíamos estado oponiéndonos a todas estas políticas. Hicimos todo este trabajo, Chávez renunció y allí, supongo que es una decisión ya tomada dentro de la parte civil política, el cardenal Velasco, no sé quién más, decidieron que Carmona fuese quien asumiera el cargo. Por supuesto, Carmona, bajo influencia de, grupos económicos muy poderosos, hizo un decreto el cual pues iba en contradicción a lo que significaba el respeto a la Constitución. Esto hizo, aparte de que hubo ciertos grupos políticos que cuando no vieron que Carmona les diera su tajada o su parte, entonces también lo dejaron solo. A esto se suma ese decreto y los militares, algunos de ellos les faltó temperamento, decisión oportuna y contundente para tomar las riendas en ese momento del poder, estabilizar la situación y hacer que los canales constitucionales normales asumieran el control del país. Esto hace también que generales como García Carnero o García Montoya, interesados más en sus aspectos personales, políticos y económicos, tomaran esta oportunidad para regresar a Chávez al país. Digamos que en cuestión de minutos, Carmona demostró que no iba a ser un gobierno de transición eficiente. Si ese decreto lo hubiesen colocado en las puertas de Miraflores, ese día millones de venezolanos lo hubiesen firmado porque realmente siguen cansados de toda esta situación en la cual la Asamblea Nacional de ese tiempo tomaba las decisiones mayoritariamente como querían, todos los poderes completamente sin autonomía, todos los poderes bajo el control de una sola persona, lo cual implicaba probablemente que eso pasase, que se destituyeran. La cuestión es que no hubo en ese momento un apoyo masivo en este sentido, y la otra parte es que Carmona no siguió los canales constitucionales que pudo haber seguido para que continuara. A esto reaccionó la Fuerza Armada, unos con debilidad, otros con el interés personal, y esto hizo que pues los intereses políticos y personales se pusieran por encima de la debilidad de algunos de los militares que estaban tomando esas decisiones. Entonces la situación se restableció, Chávez volvió al gobierno y empezaron los juicios y las acusaciones. Definitivamente. Ok, bien. De allí pues se desata la acusación contra 4 oficiales generales. En un juicio el 14 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia dicta que no hubo un golpe militar, porque de hecho no lo hubo, y declara inocente a todos estos oficiales. Por cierto que esa sentencia fue revocada y ahora los oficiales están siendo solicitados en todos los países donde se encuentran, porque no están aquí en Venezuela, acusándolo de rebelión y de haber producido un golpe militar.
¿Qué es lo que sucede desde abril, desde el día 13, me parece que es cuando vuelve Chávez, hasta octubre, que es cuando un grupo de militares toman la plaza de Altamira de Caracas? ¿Qué es lo que sucede en ese intervalo de tiempo? Bien, a partir del 11 de abril, todos los oficiales que estábamos en esta situación seguíamos siendo oficiales activos. Empezamos a participar directamente con la sociedad civil, a hacer denuncias de lo que estaba pasando dentro del país, de los hechos realmente que se habían acontecido. Yo di unas declaraciones en un periódico de la capital donde explicaba la intención de la masacre que pretendía cometer Chávez, y que no era para asesinar a esas 19, 20 personas que murieron, sino que era para asesinar a miles y quedarse de una vez con todo el poder en Venezuela, utilizando la Fuerza Armada como un elemento para aterrorizar a la sociedad. De allí continuamos asistiendo a todas estas actividades de protesta, uniformados por supuesto. Asistimos al juicio del 14 de agosto, donde dictan que hubo un vacío de poder por parte del Tribunal Supremo de Justicia y no... ¿Chávez acata esa decisión de la justicia? Él acata esa decisión, pero con términos bastante groseros contra el Tribunal Supremo de Justicia, diciéndoles que era una plasta, esa fue la palabra que utilizó por la decisión que acababa de tomar. De hecho, la aceptó parcialmente porque, como te digo, actualmente el Tribunal Supremo de Justicia acaba de revocar esa decisión. La revoca sencillamente porque el Tribunal Supremo de Justicia está a orden, controlado, sin autonomía propia, sino que está a orden del presidente de la República y actúa en función de los intereses de la supuesta revolución. Digamos que en ese momento, cuando sale esa sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela es libre, y ahora que el gobierno de Venezuela ha podido gobernar sobre la propia justicia, cambia la decisión. Esa es la situación, definitivamente, dentro del panorama general de Venezuela. Venezuela es un país secuestrado. A ningún país le gustaría estar en la situación de Venezuela, ni a España, ni ningún lugar en el mundo que se jacte de que respetan los derechos de la sociedad civil. Aquí no hay poder judicial, aquí no hay Contraloría, aquí no hay Fiscalía General de la República, aquí no hay Defensoría del Pueblo, porque todo responde a los deseos del jefe del régimen, que es Hugo Chávez Frías, a sus intereses. Aquí el culpable es inocente si está con el régimen, pero el inocente es culpable si es disidente o no está dentro de los lineamientos que marca el presidente. De tal manera que en aquella época todavía existía autonomía del Tribunal Supremo de Justicia. Una vez que él hace nombrar magistrados a su antojo, a dedo, entonces esos magistrados que obedecen estrictamente las órdenes de el jefe del régimen cambiaron la sentencia y... ¿Quién elige aquí a esos magistrados? Ok, esos magistrados, no importa el ente que elija, lo que elijan en cualquier institución. Todo es escogido y seleccionado por el presidente de la República, o mejor dicho, por el jefe de este régimen, porque de presidente y de estadista está muy lejos en función de las políticas de administración de la vida venezolana. ¿Me estás diciendo entonces que todas las elecciones aquí en Venezuela están amañadas? Son fraude, están amañadas. De hecho, cualquier tipo de derecho que manifieste un ciudadano para elegir está completamente canalizado por los fraudes que comete el régimen a través de ese control de poderes de que te puedo hablar, porque ese es otro camino también muy extenso y que conlleva todo esto. Por ejemplo, el 4 de agosto se inició, y venimos al año 2004, un referéndum revocatorio, el cual tuvimos cualquier cantidad de trabas para llegar allí. De hecho, hay una película que espero que te la lleves, que se llama Pueblo en situación de sospecha, creo que se llama, o algo así, donde muestra todo lo que pasó en este país para que nosotros pudiésemos llegar a un referéndum revocatorio. El pueblo se volcó a las calles, pero ya estaba montado un fraude electrónico por parte del régimen, y que
lo dejó allí como un gobierno ilegítimo. Esa misma gente que se volcó a las calles a votar en esa oportunidad es la misma gente que se abstuvo de votar el 4 de diciembre en las elecciones parlamentarias y las cuales dicha abstención llegó a aproximadamente un 85%. Después de esas elecciones parlamentarias, la Asamblea de Venezuela se volvió unicolor, ¿no? Solo hay un único partido. Así es, por supuesto. Hay un factor determinante en Venezuela que se llama desconfianza. El pueblo venezolano no tiene confianza en ninguno de los poderes, no tiene confianza en el régimen, no tiene confianza en quienes pretenden representarnos dentro de cada uno de esos poderes legislativo, ejecutivo, judicial, dentro del poder electoral. De tal manera que mientras no exista esa confianza y que el gobierno realmente abra la transparencia que requieren cada uno de los venezolanos, la transparencia que requiere cada uno de los venezolanos para ir a un proceso electoral en el cual ellos elijan o nosotros podamos elegir, no van a asistir a las urnas. Los partidos políticos han decidido que no iban a presentar candidato para las próximas elecciones, que si no me equivoco son el próximo mes de diciembre, las presidenciales. Podemos hablar de eso. Primero, los candidatos, o mejor dicho, los partidos políticos también han perdido demasiada credibilidad en este sentido. No defendieron el 4 de agosto la situación que se presentaba con el fraude, por esa parte. En segundo lugar, no hay unidad entre todos, y esto lo quiero denunciar con mucha responsabilidad. Existen candidatos en este momento y ciertos dirigentes políticos que están siendo pagados y comprados por el gobierno para que vayan a esta contienda electoral. Ellos saben que van a perder y que solamente lo están colocando allí y están negociando con el régimen con el objeto de que lleven masas a los centros de votación, que en la calle se vean a las personas votando de tal manera de que la comunidad internacional crea que esto es un proceso democrático, pero que de todas maneras los 10 millones de votos que dice Chávez tener ya están programados en las computadoras del Consejo Nacional Electoral. Y existen nombres de personas que van los fines de semana en yates a negociar, tienen lobbies a nivel internacional pagados por el gobierno, pero que son de la oposición. Y en esto el pueblo venezolano tiene que tener mucho cuidado y no dejarnos engañar, porque nosotros no somos unos borregos que nos conduzcan nuevamente a unas elecciones que definitivamente son fraudulentas, están arregladas, y que de ir allí bajo esas condiciones lo que haríamos es legitimar a un gobierno delincuente. Lo que estás diciendo, general, es que ante la renuncia de los partidos políticos de presentar un candidato, el propio Chávez está buscando o está pagándose candidatos de la oposición. Perfectamente, eso es, está pagando sus propios candidatos. Pero ¿es gente nueva, partidos nuevos o son partidos que ya existen? Existen personas que ya estaban trabajando con el régimen, y les puedo decir un nombre y apellido. Claudio Fermín es un candidato de el régimen, pagado por él, y va a tener su propio partido. Hay personas que se prestan a raíz de que le den créditos blandos, de que le den dinero en efectivo para hacer todo esto, y mantienen reuniones con entes del gobierno, porque al no existir una oposición, el régimen automáticamente en una contienda de esta naturaleza queda deslegitimado. Y a él le interesa que esto parezca democrático dentro del contexto de la comunidad internacional para continuar con sus planes, que se quedan cortos con solamente que Chávez Frías esté en la presidencia. Allí hay planes de expansión de esta revolución en términos subversivos, en términos terroristas y en términos, diríamos, de disuasión nuclear, si vamos a ver cómo utilizan el petróleo como un arma política, cómo hacen alianzas con grupos terroristas o de tendencias religiosas radicales contra Occidente, cómo penetran... ¿Te refieres a Irán? Me refiero a Irán, me refiero también a Corea del Norte,
Siria y estos países de tendencia antioccidental, e indudablemente la penetración e infiltración que están haciendo en todos los países latinoamericanos o del continente cuya situación política es débil. Y si no es débil, a través del petróleo la financian para esos grupos subversivos, para desestabilizarlos, de tal manera de continuar expandiendo esta supuesta revolución, idea de Castro, a nivel continental, y en función de esto crear una amenaza, un bloque antiimperialista contra los Estados Unidos. ¿Quién sería la cabeza pensante, Castro o Chávez? Definitivamente la cabeza pensante es Fidel Castro. Chávez no tiene capacidad para pensar en este sentido. Por eso es que dentro de este contexto que te ya hablo, de un país secuestrado, los petrodólares utilizados para comprar opiniones, comprar decisiones a nivel nacional, a nivel internacional, para financiar grupos terroristas, y lo más grave, para enriquecerse los propios entes del gobierno que están dentro de las esferas del poder, con dineros individuos, por supuesto. Aparte de esto, esa infiltración y penetración, todo esto constituye una amenaza cierta, con búsqueda de poder disuasivo, y ese poder disuasivo es una bomba atómica sucia que pudiese proveerle o Corea del Norte o Irán a Venezuela, con el objeto de ellos continuar sus planes y crear, al estilo de los años 60, con la crisis de los misiles entre Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, un elemento que le permita al régimen de Hugo Chávez Frías y a Castro, por supuesto, imponer esta supuesta revolución y atacar directamente a los Estados Unidos. Venezuela es un medio únicamente para alcanzar un fin. A Chávez Frías no le importa aquí los pobres, a Chávez Frías desprecia a los ciudadanos, menosprecia a cada uno de los integrantes de la sociedad civil. Hay represión, hay desempleo, hay delincuencia, como dije anteriormente, de tal manera que su objetivo, el objetivo del bienestar de los venezolanos está muy por debajo del objetivo que pretende alcanzar con esta alianza al lado de Fidel Castro. Pero si no hay solución entonces dentro de porque ya no hay medios legales en Venezuela para quitar a Chávez del poder, que es lo que me has dicho hace un momento, ¿cuál crees que es la posible solución a este conflicto que parece que se está expandiendo a toda Latinoamérica? Bien, muy buena pregunta. Primero, esta entrevista es muy útil para decirle a la comunidad internacional, particularmente a España, de la responsabilidad que tienen en la solución de este problema. Porque te cuento esto, es como que si tú tuvieses tu casa y en tu casa se mete unos bandidos armados y detienen a la familia, y de allí le entregan drogas a tus hijos, le dan armas a una serie de delincuentes para que te cuiden, compran armas en otro lugar, ¿verdad?, para mantener oprimida a esa familia, invaden la propiedad privada de los vecinos con esos elementos armados y con todo ese armamento que consiguen en otro lugar. Aquí en Venezuela tenemos colonias muy importantes. Una de ellas es la colonia española, la colonia italiana y la colonia portuguesa. Aquí estamos afectados todos por igual con este terrorismo de Estado, con este fascismo, con este totalitarismo que disfraza de democracia el régimen con el objeto de mostrar una cara diferente de lo que realmente está pasando. Existen aquí en Venezuela aproximadamente 2 millones de binacionales, lo cual representa un capital importante para los gobiernos de los países a los cuales pertenece en términos de los procesos electorales o las democracias que funcionan en esos países. El terrorismo que se aplica aquí en Venezuela, con la delincuencia, con los asesinatos, con la inseguridad social, con la inseguridad económica, con la inseguridad política en todos sus términos, la inseguridad legal, afecta directamente a esos binacionales. Y con tu pregunta referente a qué va a pasar aquí pudiesen pasar muchas cosas y todas terminan en violencia. Todas terminan en violencia, y los primeros que serían afectados son esas personas que vinieron de aquí desde hace muchos años, vinieron desde esos países, particularmente España,
y sentaron raíces en Venezuela. Hicieron comercios, inversiones en construcción y lo más importante de todo, sus hijos nacieron aquí, sus familias nacieron aquí y están radicados y asentados aquí. Si aquí hay una guerra civil o cualquier acto de violencia, los primeros que van a desaparecer van a ser este tipo de inversiones que tienen aquí esas personas. De hecho, ya hay ejemplos de que eso está pasando aquí en Venezuela. Invaden las fincas y el colmo es que esas fincas son de extranjeros. En este caso creo que unos españoles en Yaracuy tuvieron esa situación. Se las invaden, como dije anteriormente, o se las expropian sin ningún tipo de remuneración, inclusive atacan a los dueños de esas fincas que lo único que han hecho en este país es dedicarse a trabajar, a producir bienestar para los mismos venezolanos y a criar sus hijos y a ser hombres de bien. Y resulta que la respuesta, cuando eso pasa y Zapatero o el gobierno de España de alguna forma reclama esto, la única respuesta del gobierno venezolano es que van a resarcir los daños pagándole las bienhechurías o lo que esté allí. No es cuestión de pagar dinero, es cuestión de resarcir un daño moral que no se puede pagar con ningún tipo de dinero, ni se puede resarcir el sentimiento de esas personas que sienten a este país como si fuese de ellos, aunque hayan nacido en otras tierras, pero han traído a su familia o la han hecho aquí y viven su bienestar es producto de todo ese trabajo y de estar aquí en este país. Cuando Zapatero, cuando Brasil, cuando Rusia, cuando cualquier país le da armas a Hugo Chávez Frías, que no sabemos para dónde van, ya sea un fusil o una lancha o un avión, no sabemos si va para Cuba, no sabemos si va para la guerrilla, narcoguerrilla colombiana, está atentando contra los ciudadanos de Venezuela. Y yo siempre utilizo la palabra ciudadanos de Venezuela, porque venezolanos somos uno, pero ciudadanos somos todos, y ahí incluimos a todas estas personas que vienen del continente, del viejo continente, hacia acá o de cualquier parte del país, a hacer sus vidas y, aparte de eso, a trabajar. Ese es un punto en el cual tenemos que ver a quién se le están entregando armas y que no es cuestión de que yo hago un negocio de armas porque le voy a dar alimento a 400, a 500, a 900 trabajadores en el otro país. Es que estás asesinando a millones en este lado. Aparte de esto, y no, es imposible dejar de extenderme en la respuesta, es que conjuntamente con estas armas se está creando una intención de hacerse de capacidad atómica. Y capacidad atómica sin control, indudablemente que hay evidencia. Cualquier cantidad de denuncias, entre paréntesis, explotación de uranio dentro del sureste de Venezuela, en la zona de Bolívar, penetración de Irán con industrias con fachada de fábricas de tractores, fábricas de cualquier tipo, pero no es más que la fachada para meter maquinaria y material especializado para la exploración y explotación de uranio, para luego enviarlo a Irán. Denuncias por parte de las Fuerzas Armadas, y hubo un caso de espionaje en el cual devolvieron, o mejor dicho, declararon persona no grata al agregado militar naval de los Estados Unidos aquí en Venezuela, porque un grupo de militares de las Fuerzas Armadas, junto con, supuestamente a través de este señor, denunciaron la explotación y la exportación de uranio de aquí de Venezuela hacia Irán. Las alianzas que se están haciendo actualmente con Irán, Corea del Norte, las visitas de uno de los ideólogos, García Ponce, constantemente a Corea con el objeto de hacer negociaciones. Todos esos indicativos nos llevan a pensar, o mejor dicho, son indicios claros y firmes de que Chávez necesita un elemento de disuasión, como lo repito y lo dije anteriormente, para producir una crisis similar a la de los años 60 con los misiles entre Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y de esa manera tener un elemento con el cual continuar haciendo lo que está haciendo junto con Fidel Castro.
Hace un momento me decías que los españoles sufrirían también las consecuencias de una posible salida violenta de esta situación, como una guerra civil. ¿Existe en estos momentos, es posible que haya una guerra civil en un corto plazo en Venezuela? Bien, existen ciertos factores que llevan a una guerra civil. Y el factor más importante es que existan dos elementos oponentes totales. Chávez está creando y ha creado esa radicalización entre el oficialismo y la oposición. Aquí existe, mejor dicho, en muchas ciudades y particularmente en Caracas, existe el este y el oeste. Y si tú vas allá, ves la diferencia entre una cosa y otra. Aparte de esto, existe una discriminación total en términos de los beneficios, en términos de el bienestar de cada uno de los venezolanos, dependiendo si es de la oposición o si es del partido de gobierno. Existen muchos factores que pudiesen llevar a una escalada que nos llevara a una guerra civil. Porque te voy a decir algo, dentro de las Fuerzas Armadas existe descontento. Chávez no confía en las Fuerzas Armadas. Las características de un dictador, una de ellas es esto, le tiene miedo a su Fuerza Armada y le tiene miedo a la gente. Y Chávez le tiene miedo a la sociedad civil, a este pueblo venezolano noble y valiente. En segundo lugar, en función de esa inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, también está la posición de la sociedad civil, la cual pudiese ir perfectamente a una rebelión civil o a un estallido social. Y en ese estallido social las Fuerzas Armadas tendrían que tomar posición en función de cuál va a ser su decisión con respecto a todo lo que está pasando, aunado a la penetración cubana, aunado a la corrupción, aunada a la entrega y regalo de nuestro dinero a los países del mundo sencillamente para comprar popularidad o vender esta supuesta revolución a grupos subversivos e incremento del terrorismo en el mundo, patrocinamiento de la producción o enriquecimiento de uranio, como es el caso de Irán, para hacerse de poder atómico. Todo esto conllevaría o pudiese conllevar a una escalada en la cual llegáramos a una guerra civil perfectamente. ¿Y no crees que eso podría llevar al efecto contrario, a que un grupo de militares tomen el poder y vamos, si se le dé la vuelta a la tortilla, haya una dictadura pero de derecha? Yo soy un demócrata, estoy contra el golpe de Estado, he estado trabajando como militar con la sociedad civil y testigo de esto son las autoridades en los lugares donde me he desempeñado y hemos compartido las responsabilidades en cada uno de nuestras organizaciones en beneficio de la sociedad. El caso es que mientras existan Fuerzas Armadas siempre estará latente una posible intervención en función de la función del Estado y en este caso en particular en Venezuela, la arbitrariedad, el desprecio por los venezolanos, la traición a la patria que existe al asociarse con la guerrilla y permitir que la guerrilla extorsione, secuestre y asesine a los venezolanos, aparte de todas las vacunas que paga. La entrega de los bienes de la nación, la corrupción dentro de estos elementos pudiese hacer que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con una explosión social, tuviese que tomar el control del país para neutralizar todos estos elementos, así como los grupos armados creados por el mismo gobierno, los que se llaman los círculos bolivarianos, con el objeto de proteger a la población, estabilizar la situación política, social y económica, brindar confianza al país, y lo cual sería un mal necesario creado precisamente por el régimen. O sea que en este momento en Venezuela no se puede decir que cualquiera de estas salidas es posible. Lo que sí te puedo decir es que el valiente pueblo venezolano que marchó durante tanto tiempo en la calle, que protestó contra las arbitrariedades de este régimen y que el régimen Chávez Frías sabe que no lo quiere, está ahí. Lo demostró el 4 de agosto en el referéndum revocatorio presidencial. Lo demostró el 15 de agosto del 2004 en el referéndum revocatorio, el 4 de diciembre en las elecciones parlamentarias al abstenerse, y lo va a volver a demostrar
en cualquiera de los términos y las condiciones que el gobierno nos ponga para nosotros salir adelante y sacar a este gobierno delincuente, narcotraficante, lava los dólares producto del petróleo confundiéndolo con todo esto, narcoguerrillero, corrupto y que lo más importante es todo, desprecia la voluntad de los venezolanos y menosprecia el bienestar de cada uno de los que aquí vivimos. En esta situación de clandestinidad en la que te encuentras, pues se ha cobrado ya sus víctimas, ¿no? Y recuerdo a tu ex escolta, Germán Delgado. ¿Me puedes contar qué crees que es lo que pasó? Porque se acusaba también a una periodista, a Patricia Poleo, de estar detrás de la muerte de Germán Delgado. ¿Cuál es lo que crees que es la realidad de...? Bien, sí. Dentro del terrorismo de Estado, el abuso de poder y autoritarismo del régimen de Hugo Chávez Frías, han sido muchas las muertes, aparte de las del 11 de abril, que son entera responsabilidad del régimen. En la Plaza Altamira, como sabes, un 6 de diciembre del 2002, vino una persona y asesinó a varias personas, hirió a otras tantas, y eso es producto de la infiltración del régimen para evitar la magnitud de aquella protesta donde se convocó y es el ícono de resistencia todavía de cada uno de los venezolanos. Asesinaron a un abogado de apellido López Castillo porque se parecía a mi persona. Tenía poco pelo definitivamente, que en paz descanse y mi pésame a su familia. De hecho, su mamá fue una senadora de la República, lo asesinaron sencillamente porque tenía un parecido conmigo, o sea que no es mentira, lo confundieron y lo asesinaron a mansalva en una de las avenidas céntricas de Caracas. La cuestión es que el terrorismo de Estado que ejerce el gobierno para presionar a los disidentes y callarnos no tiene ningún tipo de medida, y aquí se pierde la vida como resbalarse de un escalón. Aquí nadie está seguro en este momento, hasta el punto, como te digo, que exista entre 10 y 15.000 muertos por homicidios en un año. Eso significa aproximadamente 1.000 muertos mensualmente. Imagina cuando divides por semanas, etcétera, etcétera. El caso de Germán Delgado, era un soldado que trabajó conmigo en el año 97, hizo su carrera dentro de la vida militar, se fue de baja y luego solicitó empleo como conductor y trabajó conmigo como mi conductor. Cuando se presentó el 11 de abril y toda esta situación, entonces él siguió conmigo, renunció a su trabajo y se convirtió en mi escolta. Cuando yo pasé a la clandestinidad, abandoné completamente el contacto con mi familia, abandoné el contacto con mis amigos, abandoné el contacto con todas las personas allegadas con el objeto de protegerlos contra las reacciones del gobierno contra estas personas. El régimen capturó a Germán Delgado, engañándole, diciéndole que me iba a ver a mí, lo secuestraron, lo torturaron durante 12 horas aproximadamente, de acuerdo a la autopsia que se presentó, y luego lo mataron. O probablemente se le murió durante las torturas, pero crearon un escenario en el cual decían que Delgado se había enfrentado a esa comisión policial. Les quiero decir que Delgado era un muchacho de 24 años, muy sano, en mi casa, mi mamá, mi familia, mis hermanas, mi esposa, mis hijas lo conocían perfectamente, era uno más de la familia. Era un deportista y se dedicaba ad honorem a entrenar niños en artes marciales. Esto fue un asesinato vil. Se probó a través de la fiscalía, con una fiscal, quiénes eran los culpables, pero todavía esos culpables, y esa es la impunidad que existe en este país, siguen libres en sus puestos de trabajo cuando fueron perfectamente identificados como agentes de la DICIP, o sea, la policía del Estado. Delgado, en el momento en que es capturado y secuestrado por el régimen, se desempeñaba como escolta de la periodista Patricia Poleo. La periodista Patricia Poleo, como ustedes saben, se encuentra en este momento
en el exilio en los Estados Unidos y es acusada de participar en el asesinato de el fiscal Danilo Anderson. Yo les quiero decir a la comunidad internacional, al pueblo español, al cual respeto y admiro mucho porque tengo muchos nexos con la colonia española aquí en Venezuela, al menos nexos familiares, que la impunidad dentro de Venezuela es uno de los elementos que más utiliza el régimen para crear terrorismo de Estado y tratar de callar a los elementos o las personas disidentes del régimen. En este caso se les desprestigia, se le acusa de delitos de AMPA común, se les coloca presos, aunque sean presos políticos, dentro de las cárceles con elementos también condenados por AMPA común, y no se respeta en absoluto los derechos humanos ni el derecho a la vida. De esto, las personas que han emigrado de Venezuela hacia España, que nacieron allá pero por esta necesidad tuvieron que irse, son testigos excepcionales de todo esto que pasa aquí en Venezuela. Es por eso que cuando yo me refería que aquí en Venezuela puede pasar cualquier cosa, es que los derechos que reclamamos los venezolanos y que vamos a alcanzar por cualquier medio, pacíficos o violentos, junto con esa sociedad que a mí me protege, con esa sociedad que me permite a mí mantenerme en la clandestinidad en Venezuela, está sustentado en el respeto a una constitución, sean militares o sean civiles, o sean los dos juntos. Es la responsabilidad de los ciudadanos de Venezuela de rescatar este país. Este no es un sacrificio, es un deber si realmente queremos una patria libre, una patria en paz, la tranquilidad y la vida real en el bienestar de los venezolanos. Pues general González, muchísimas gracias por recibirnos y desearle pues que se termine cuanto antes esta situación y bueno, como no lo ha dicho y había dicho que lo iba a decir, pues me gustaría decirle, bueno, pues que si quiere decir ante la cámara dónde se encuentra, pues tiene su oportunidad. Por supuesto, eso es muy importante. Yo le quiero decir a cada uno de los venezolanos que yo estoy en Venezuela, estoy en mi país, sin menospreciar aquellas personas que han tenido que irse de aquí por las amenazas a que son sometidos o por las acusaciones que el gobierno inventa para callar su disidencia. Estoy en la clandestinidad y le doy gracias a todas esas personas que me permiten vivir, que me protegen y que hacen posible que yo esté en este momento ante estas cámaras y ante el mundo diciendo la realidad de lo que pasa en Venezuela. Yo quiero alertar a los gobernantes del continente, quiero alertar a los gobernantes de la comunidad internacional, quiero decirle a los venezolanos que ceder nuestros derechos es perder la república, que nosotros debemos seguir adelante, adelante, siempre, 3 veces siempre, adelante. Defendernos nuestros derechos es nuestro deber. Si nosotros queremos una Venezuela libre, esa sociedad civil y si las Fuerzas Armadas quieren también, porque es su deber, debemos salir a la calle, que es el lugar donde tenemos que estar, y a todo el costo que sea, inclusive en nuestras vidas, nosotros debemos defender lo que realmente queremos. No podemos dejarnos doblegar, no podemos dejarnos manipular, no podemos dejarnos intimidar. Es el país, la República de Venezuela la que está en juego, porque la República Bolivariana le pertenece a Castro. Muchísimas gracias. Gracias a usted.